Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Eduardo Aguad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que nos hablará de propiedad horizontal. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta reunión de el Foro de Iniciación Profesional de este día 1 de septiembre. Son las 11:05 de la mañana aproximadamente. Tenemos varios cientos de personas que están escuchando y mirando este evento. Este va a ser un foro de iniciación profesional diferente. Yo les doy la bienvenida a todos, a todos los que están viendo esta transmisión. Le agradezco al personal del Colegio de Abogados que con gran esfuerzo está realizando este tipo de actividades tan productivas para muchos. A la gente del Foro de Iniciación Profesional que organiza estas actividades, a Alejandra Párez, mi colaboradora mano derecha en todas estas actividades, a la gente de prensa del colegio. Es decir, somos un grupo de personas que estamos haciendo un montón de cosas. Y esto es bueno porque ante la situación que estamos todos transcurriendo, es importante no detenerse. Es importante hacer cosas para seguir adelante. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Les decía que va a ser un foro de iniciación profesional diferente, porque habitualmente en el foro de iniciación profesional se juntan profesionales que hace poco que se recibieron, otros que hace mucho que se recibieron, pero sin embargo quieren refrescar conocimientos, quieren participar en los temas que se charla y son muy interesantes. Este mes se va a hablar de propiedad horizontal. El martes que viene, y ya se los dejo planteado la invitación, tomen nota, porque no va a transmitirse por YouTube el martes que viene, va a estar la doctora Nelly Díaz, que es la subdirectora del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal, charlando también sobre propiedad horizontal. Hoy vamos a hacer la charla para abogados y para gente que no es abogado, porque estamos aprovechando esta participación justamente para abrirlo a la comunidad, el tema. Y vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la cotidianeidad de la propiedad horizontal. No nos olvidemos que es el lugar donde vive la gente, o a donde trabaja la gente, y donde nacen los problemas que tiene la gente en cuanto a la vecindad, en cuanto a la convivencia. Y esto es muy importante. Por eso vamos a ocuparnos mucho de la cotidianeidad. La propiedad horizontal está pasando por un momento complicado con este tema del aislamiento, con este tema de la pandemia. Nosotros en el estudio estamos recibiendo cientos de consultas de personas que hace meses que están sufriendo algunas
algunos inconvenientes y nadie se los soluciona. Muchos porque no saben cómo hacerlo, otros porque no tienen ganas, porque están durmiendo la siesta. Y entonces hay algunos administradores que creen que no tienen que hacer nada, creen que no están dentro del grupo de personas esenciales para el mantenimiento y la seguridad de las partes comunes de los edificios. Entonces creen estar dispensados de trabajar, pero eso sí, de cobrar los honorarios, no están dispensados. Pero esto son cosas que pasan lamentablemente, ¿no? Después están los buenos administradores que se pusieron los consorcios al hombro y los están atendiendo como corresponde. Y están haciendo trabajar al personal que corresponde. Porque el personal del edificio es otro problema. Es otro problema que también tiene solución. Nosotros hemos recibido consultas de gente que dice el encargado titular está con licencia porque es personal de riesgo. El administrador ha contratado un suplente que resulta ser que se enfermó y hay un suplente del suplente y estamos pagando 3 sueldos. Y resulta que ahora los consorcios no van a estar alcanzados por el ATP porque los consorcios no son empresa y el ATP no corre más para las empresas que facturaron en negativo respecto del año pasado. Y los consorcios no facturan, salvo aquellos que tienen alquilada, por ejemplo, la terraza y demás, que cobran el alquiler todos los meses, pero esos no facturaron menos, así que tampoco van a estar alcanzados. Así que se viene un problema importante para los consorcistas que van a tener que pagar los salarios ahora del personal. El tema es cuánto más se va a aguantar que las expensas sigan subiendo, porque claro, cada vez hay más morosos. Al estar mucha gente sin trabajo, hay mucha gente que no puede pagar las expensas. Y los que pagan se ven obligados a pagar cada vez más. Le pido a Ale o a Marina si me dicen si me están escuchando, porque como tengo acá sí, perfecto. silenciado. Ah, bueno, porque tengo silenciado bien, tengo silenciado mi lector de pantalla, entonces no me doy cuenta. Bueno, entonces, los que quieran hacer consultas, la escriben en el chat y las van mandando. Y Marina, la doctora Marina Iamurri me las va a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo. Las preguntas que tengan interés o ganas de ir haciendo. Vamos a ver, los temas de hoy ya están diagramados, ya están fijados. Yo me voy a apartar, como es mi costumbre, de lo escrito y voy a hablar de las cosas que afectan a la gente, porque la gente es la personalidad más importante de la propiedad horizontal. El consorcista, el que paga las expensas, el que pone la plata para todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el cliente de los abogados es la gente, el consorcista, la gente, el administrador de consorcio, la gente, el consejo de propietarios, que hoy está tan en boga, porque hay quienes le dicen a la gente,
no seas parte del consejo de propietarios porque ahora respondés con tu departamento y te pueden rematar el departamento siendo miembro del consejo de propietarios. Porque tenés que resarcir al consorcio. Claro, resarcir al consorcio si incumplís la ley. El consejo de propietarios, ya lo vamos a ver en un ratito, tiene obligaciones y tiene responsabilidad por el incumplimiento. Es lo mismo que tenés obligaciones vos, que salís con tu auto y cruzás un semáforo en rojo, que está prohibido, incumplís la ley, y bueno, tendrás que pagar tu multa, resarcir a la sociedad por no haber cumplido la ley. Esto nos pasa a todos, en todas nuestras actividades. Así que no hay que tener miedo de ser miembro del Consejo de Propietarios, si se va a cumplir la ley. Ahora, si vos vas a ser miembro del Consejo de Propietarios para impedirle al administrador que administre, para decidir vos todo, para decidir a quién vas a contratar, a quién no vas a contratar, para decidir a quién le van a hacer el arreglo en el departamento lleno de agua que tiene la filtración. A este vecino sí, a este vecino no. Para decidir que el administrador te arregle y te decore tu departamento a tu gusto con plata del consorcio. Para eso no es ser miembro del Consejo de Propietarios. Y ahí sí, muy probablemente te descubran y te hagan pagar lo que hiciste gastar al consorcio mal gastado. Ven cómo vamos charlando un poquito de cada cosa. Pero yo le voy a pedir a Ale que ponga en pantalla el primero de los artículos que tenemos en del Código Civil y Comercial de la Nación y que lo lea porque seguramente hay dentro de las 800 o 900 personas que están viendo esta transmisión, puede haber gente que, que tenga dificultades visuales, etcétera, etcétera. Entonces, le voy a pedir a Ale que lea ese artículo. Dale, Ale. Código Civil y Comercial. Artículo 2044. Consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la Asamblea, el Consejo de Propietarios y el administrador. Bien. Entonces, como ven, esto más para los abogados, ya no hay más discusiones acerca de que el consorcio es una persona jurídica. Es una persona jurídica. Tiene sus órganos de gobierno, que son la Asamblea, el Administrador, el Consejo de Propietarios. Y para los que no son abogados, les digo que persona jurídica es una persona como nosotros, como vos, que tenés un cuerpo, dos manos, dos piernas, tenés un cuerpo, vos, sos persona humana, tenés derechos, tenés obligaciones, adquirís derechos y contraés obligaciones, y las podés cumplir porque te podés mover de acá para allá, podés firmar, podés hablar. La persona jurídica es una persona como vos, pero no tiene cuerpo. Y también puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero ¿cómo hace para cumplirlas si no tiene un cuerpo? Alguien le tiene que prestar el cuerpo. Ese alguien que le presta el cuerpo a esa persona jurídica es el administrador. Y esa persona jurídica está formada por el conjunto de propietarios de un edificio. En un edificio donde hay 20 unidades hay 21 personas. 20 humanas, los dueños. Esos dueños juntos en una planilla, en el registro de la propiedad inmueble, esos 20 dueños juntos conforman el consorcio de propietarios de propiedad horizontal, que es la persona número 21, que también, como dijimos, adquiere derechos y contrae obligaciones. Esto lo trato de explicar lo más fácil posible porque a veces es difícil de entender. Bien,
Entonces, no hay más dudas de que el consorcio de propietarios es una persona jurídica. Tiene un representante legal, que dijimos que era el administrador, que es el que le presta el cuerpo al consorcio. Porque a veces citan al consorcio en una mediación. Y dijimos que el consorcio es el conjunto de todos los propietarios. Y a una mediación en un edificio a lo mejor de 100 unidades no van a ir todos en una combi o en un micro a la mediación. Entonces, ¿quién va? Va el que representa a los 100, que es el administrador. Y esto es importante. Generalmente aprovechando que hablamos de la mediación, cuando se cita un consorcio en la mediación y va el administrador, generalmente va a escuchar qué es lo que se le va a reclamar en esa mediación. Y casi nunca llega a un acuerdo en la primera audiencia de la mediación, casi nunca, porque tiene que escuchar y él no tiene poder de decisión. Entonces él tiene que llevar esa propuesta a una futura asamblea que haga y el consorcio le tendrá que decir, aceptá lo que te pide el consorcista que hizo la mediación, porque si no nos va a hacer un juicio para que le arreglemos la filtración que tiene en el techo que se le está llenando de agua al departamento. Entonces, consulta. Y el que decide es la asamblea. Porque la asamblea es el lugar donde se juntan todos los propietarios para decidir el destino del consorcio. En la asamblea se tratan los temas que generalmente son problemas en el edificio. En la asamblea se tratan, bueno, un montón de cosas. Y actualmente el tema de las asambleas también se ha problematizado porque hay muchos administradores, los que hablábamos antes, los que duermen la siesta, no los buenos, los que duermen la siesta, dicen que las asambleas virtuales no se pueden hacer, están prohibidas, una serie de cosas. Bueno, vamos a otro artículo, ¿vale? De este ya hablamos demasiado. A ver. Capítulo 7, Administrador, artículo 2065, representación legal. El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica. Bueno, lo que veníamos hablando antes, ¿no es cierto? El tema del administrador. El administrador del consorcio es una personalidad muy importante dentro del consorcio. Miren si no es importante que la gente, vos que estás mirando esta transmisión, vos le confiás al administrador de consorcio el mantenimiento de tu hogar. Porque tu hogar no es lo que está de la puerta de tu departamento para adentro. Tu hogar es desde el umbral que da a la vereda hacia adentro, es todo el edificio. El hall de entrada, las escaleras, los ascensores, la sala de máquinas, el sótano, la terraza, la calefacción central. Mirá todo lo que es tu hogar. ¿Y quién mantiene todo eso? El administrador. Está manteniendo tu hogar. Así que, miren hasta qué punto el administrador tiene que responder con fidelidad esa confianza. Y además la gente le da al administrador todos los meses una X cantidad de plata para que cumpla con esa obligación de mantener el edificio. Miren lo importante que es el administrador. El administrador es quien le da las órdenes al personal del edificio para que lo mantengan limpio, para que lo mantengan seguro, para que den aviso si ven algún inconveniente en alguna de las partes comunes del edificio. Es el administrador.
Así que miren lo importante que es. Y si hay administradores que ni conocen el edificio donde el que están administrando, que no van. Esto es una barbaridad. La presencia del administrador de consorcio da confianza al propietario. El propietario se siente protegido si lo ve al administrador en el edificio. Yo no digo que vaya todas las semanas, ni todos los días, ni todas las semanas, pero una vez cada X días, date una vuelta por los edificios que estás administrando. Vos tenés obligaciones. Además, para los que son administradores de consorcios saben que eso es marketing, ¿no? Porque cuanta más confianza inspira al consorcista, el consorcista lo va a recomendar y va a tener más trabajo el administrador. Anda preparando el siguiente artículo, Ale. Así que miren si no es importante, ¿no? La presencia del administrador en el edificio. Y hay administradores que dicen cualquier cosa y que tratan mal a los propietarios. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un registro público de administradores donde se puede hacer denuncia. Después la vamos a ver más tarde, la planilla de denuncias que se pueden hacer contra los malos administradores de consorcio. Esto en la ciudad de Buenos Aires. Pero lamentablemente de la General Paz para afuera no tenemos registro de administradores. Está la ley que está vigente, la 14.701 en la provincia. Está vigente, pero no está reglamentada. Esto quiere decir que los artículos de la ley que no necesitan reglamentación están vigentes y hay que cumplirlos. Pero justamente el que habla de la creación del registro público de administradores de la provincia de Buenos Aires no está reglamentado. Quiere decir que no hay registro de administradores, porque el Ejecutivo de la provincia no reglamentó la 14.701. Vamos al siguiente artículo, ¿vale? Artículo 2066, designación y remoción. El administrador, designado en el reglamento de propiedad horizontal, cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años del otorgamiento del reglamento, o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la Asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa. Bueno, ¿saben por qué se hizo esto? Porque así como hay buenos administradores y malos, y buenos abogados y malos, y buenos médicos y malos, y buenos taxistas y malos, hay buenas constructoras y malas. Las malas constructoras construían los departamentos, empezaban a vender mejor dicho, los edificios, empezaban a vender los departamentos, y ponían como administrador a un empleado de la constructora. Pero no lo ponían a favor de los consorcistas, lo ponían a favor de la constructora, para que generalmente el edificio recién construido tenía vicios, tenía malas terminaciones. Y este buen señor pícaro tenía la tarea de hacer de filtro entre los reclamos de los consorcistas y la constructora. Tenía que hacerle creer a los consorcistas que todas esas reparaciones necesarias en el edificio tenían que estar a cargo de los propietarios, no a cargo de la constructora. Y generalmente los ponían por 5 o 10 años. El legislador, cuando en el 2015 redactó estos artículos de propiedad horizontal, dijo, ¿cómo podemos terminar con esto? Y bueno, vamos a decir que el primer administrador, que generalmente el nombre está en el reglamento de propiedad del edificio, el nombre del primer administrador está. Vamos a poner que es administrador hasta que se realice la primera asamblea en el edificio.
Entonces dijeron, bueno, bárbaro. ¿Y cuándo se hace la primera asamblea en el edificio recién construido y recién vendido? La primera asamblea se va a hacer a los 2 años de inscripto el reglamento, o sea, de que empezó a venderse los departamentos, generalmente coinciden esas fechas, dentro de los 90 días posteriores a esos 2 años, o si no, cuando se ocupe la mitad de los departamentos del edificio, lo que ocurra primero. Y en esa primera asamblea del edificio, hasta ahí va a ser administrador este buen hombre. El consorcio lo va a poder ratificar en esa asamblea, o sea, dejarlos seguir como administrador, o lo va a poder remover, lo va a poder sacar y poner a otro. Y de esta manera se evitó que estos tipos filtro entre la mala constructora y los consorcistas sigan haciendo de las suyas. Para eso se hizo este artículo. ¿Tenés alguna pregunta que te haya llegado, Marina? Sí, Eduardo, acá. Decime, a ver. Bien. Buenos días a todos. Mi consulta es, ¿cuántas son las horas extra máximas que puede cobrar un encargado al año? ¿Cómo se resuelve si cobra 500 horas? ¿Y cuál sería la responsabilidad del administrador? Bueno, aunque no es el tema que estamos hablando, pero pues como van a haber temas diferentes, los vamos a ir contestando. Así hacemos paréntesis en cuanto a la lectura de los artículos y demás. Además, estas son cosas cotidianas, ¿no? Los porteros que hacen un montón de horas extraordinarias. En materia de encargados de edificio, no rige esa disposición que dice que se pueden hacer hasta 30 horas mensuales nada más, horas extraordinarias. No tienen límite las horas extraordinarias de los encargados. No tienen límites, pero tienen que tener un límite que se lo pone el sentido común. A ver, hora extraordinaria es una hora que se utiliza para hacer trabajos extraordinarios, trabajos que no se pueden hacer dentro del horario de trabajo normal de un encargado. Si no existe ese trabajo extraordinario, no tiene por qué existir la hora extraordinaria. Sin embargo, hay administradores que le pagan a los encargados una cantidad de horas extraordinarias excesiva, y que no las trabajan. Esto es una mala práctica del administrador. Esto hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo en el registro de administradores de consorcio, hay que denunciarlo en una asamblea y remover a ese administrador. Ojo, muchas veces lo hacen porque forman una cuasi asociación ilícita contra el consorcio entre el mal administrador y el mal encargado. El mal administrador le dice, mira, yo te voy a liquidar 100 horas extraordinarias. Vamos y vamos, 50 y 50, y listo. Y esto no puede ser. Esto es una estafa a los consorcistas. Muchos dicen, no, pero estas horas extras ya las viene cobrando hace como 8, 10 años, 12 años, es un derecho adquirido. ¿De qué derecho adquirido me hablan? De una hora extraordinaria. La hora extraordinaria es, como su nombre lo dice, más allá del horario ordinario. Entonces, a tener cuidado con esto. No aumenten el salario de los encargados dándole horas extraordinarias que no cumplen. Auméntenlo como corresponde. Que ya el sindicato, el SUTER, se encarga de aumentar los salarios de los encargados temporariamente o cotidianamente, si se quiere, ¿no? Porque ahora aumentaron otra vez. Justamente en esta etapa de aislamiento, de falta de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a ganar dinero. Y si están trabajando como corresponde, tienen derecho a ganar su dinero. Pero yo muchas veces le digo a la gente del SUTER, no aprieten tanto el torniquete,
porque se puede volver en contra de ustedes, porque ya hay muchos edificios donde están dejando de tener encargado y pasan a tener, no sé, una empresa de limpieza u otra cosa. Y esto va en contra de los trabajadores. Por eso digo, y nombré primero, al sentido común. Vamos a ver otro artículo. Perdón, otra consulta quiero decir, Marina. Bien, la siguiente pregunta nos dice, quisiera saber cómo se puede remover al administrador si en reunión de consorcio por el ASPO, el Código Civil y Comercial fija un 2/3 de propietarios para autoconvocarse. ¿Cómo se puede instrumentar? ¿Por Zoom? Bien. Esa la vamos a ir contestando cuando veamos el artículo del administrador, que creo que es uno de los que vienen ahora. A ver, dale el siguiente artículo. Artículo 2067, derechos y obligaciones. Sí. El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial Fíjense que son 3 fuentes, ¿no?, de obligaciones. El administrador tiene que cumplir todo lo que dice la ley. La ley es el Código Civil y Comercial de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 941 y las que fueron modificándola, son las ordenanzas, son las disposiciones, son las resoluciones. La ley es toda norma que se refiera a la propiedad horizontal tiene que le impone obligaciones al administrador. El reglamento del edificio le impone obligaciones al administrador. El administrador tiene que conocer el reglamento del edificio. En realidad lo tienen que conocer todos los propietarios, ¿no? Pero hay administradores que no conocen el reglamento. Hay consejos de propietarios que no conocen el reglamento. Y es una fuente de obligaciones el reglamento. Y la otra fuente de obligaciones es la asamblea que habíamos dicho. Seguí con otro artículo, ¿vale? En especial debe: A, convocar a la asamblea y redactar el orden del día. B, esto lo vamos a leer todo de corrido y después hacemos un comentario general, porque acá inclusive vamos a contestar la pregunta que leyó hace un ratito Marina. Dale. Perfecto. En especial debe: A, convocar a la asamblea y redactar el orden del día. B, ejecutar las decisiones de la asamblea. C, atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio, y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales. D, practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para disponer total o parcialmente del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del Consejo de Propietarios. E, rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal. F, nombrar y despedir al personal del consorcio, acuerdo de la asamblea convocada al efecto. G, cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria. H, mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir. Y llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registro de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas administraciones. J, en caso de renuncia o remoción, dentro de los 15 días hábiles debe entregar al Consejo de Propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio y rendir cuentas documentadas. K,
notificar a todos los propietarios inmediatamente y en ningún caso después de las 48 horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio. L. A pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto, con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes. M. Representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Gracias, Ale. De nada. Bueno, este artículo, como ven, es largo, pero ¿cuántas dudas se le despejaron a ustedes solamente de la lectura de este artículo? Porque nos hace tener la certeza de todo lo que tiene que hacer el administrador. Y estas son parte de las cosas que tiene que hacer el administrador. Y esto, acá entra todo lo que está en el temario del día de hoy en cuanto a lo del administrador. Dice, ¿no? El administrador debe debe citar asamblea y debe redactar el orden del día. Y claro que debe llamar a asamblea, para algo es el administrador, y debe redactar el orden del día con los puntos que se van a tratar en la asamblea. Y lo tiene que hacer, está obligado a hacer la asamblea. El mismo reglamento le va a decir cada cuánto tiene que hacer la asamblea ordinaria, donde se rinde cuentas, donde se presenta el balance. Y tiene que citar asamblea cada vez que haya un tema importante para tratar por los consorcistas. Los temas no los decide el Consejo de Propietarios, los decide la asamblea. Y él tiene que llamar a asamblea. Tiene que tener la documentación del edificio. Él es el guardián de la documentación del edificio. Y el guardián del dinero del edificio. La documentación la tiene que tener en su oficina debidamente resguardada. Y la tiene que mostrar. A ver, he tenido consultas acá en el estudio donde me han venido a decir, me dijo el administrador que no me puede mostrar la documentación del consorcio porque es secreta. Está obligado a mostrar la documentación, no solamente al Consejo de Propietarios, a todos los consorcistas. Las tiene que poner a disposición del consorcista dentro de los 3 días de que se le pidió la vista de la documentación. A ver, muchachos, y la plata, el dinero del consorcio, tiene que estar en una cuenta bancaria a nombre del consorcio, no a nombre del administrador. Porque hay muchos de los malos administradores que tienen la plata de todos los consorcios, y digo la plata porque estamos como tomando un café. La plata de todos los consorcios en la misma cuenta. A ver, el administrador tiene una desgracia, fallece, esa plata va a sucesión. Y andás a ver si los sucesores saben que esa plata era de los consorcios que estaba administrando el fallecido. O por ahí lo embargan. Y como esa plata está en la cuenta a nombre del administrador, para la ley esa plata es del administrador, no es de los consorcios. Por eso el consorcio tiene que tener una cuenta bancaria a nombre del consorcio. Así que miren todo lo que tiene que hacer el administrador. Tiene que respetar la ley. El mismo artículo lo dice. Tiene que respetar las normas de carácter laboral. Todas las normas tiene que respetar el administrador del consorcio. Para algo es el representante legal del mismo, ¿no? Del consorcio. Y el consorcio por quien estaba formado, por los consorcistas. Tiene que decirle a la asamblea, justamente, cuando va a tomar
alguien para encargado o para ayudante, o cuando quiere despedir a alguien. Ahora lo tiene que consultar con la asamblea. Antes los malos administradores lo que hacían era, che, mirá, se fue un portero de un edificio, le decía a los amigotes, ¿no? Se fue un portero de un edificio, el sueldo es de 50.000 pesos por mes. ¿Te sirve? Yo te cobro 3 sueldos. Y el otro ponía los 150.000 pesos y el administrador lo tomaba, el malo, ¿no? El mal administrador. Ahora no, ahora tiene que consultar con la asamblea si quiere tomar o despedir a un propietario, a un personal del consorcio. Fíjense lo importante que es la asamblea, ¿no? Fíjense las cosas que se deciden en la asamblea. Tiene que respetar el control y aceptar el control del Consejo de Propietarios, que para algo está en el edificio el Consejo de Propietarios, el edificio que lo tiene, ¿no? El consorcio que lo tiene. Hay consorcios que no tienen Consejo de Propietarios. Yo recomiendo siempre tener Consejo de Propietarios. ¿Cómo remover al administrador? Decía Marina hace un ratito, porque leímos el artículo del administrador. Hay que removerlo cuando el administrador incumple. Cuando el administrador incumple. Ahora bien, se remueve mediante asamblea. Y la asamblea se puede hacer en forma virtual. Hay muchos, y siguiendo con los malos, que dicen, no, la asamblea virtual no se puede hacer. Está prohibido. No, no está prohibido. Se prorrogó el vencimiento del mandato de los administradores. Se había prorrogado hasta ayer, pero seguramente hoy ya están haciendo la nueva prórroga mientras dure el tema del aislamiento. De todas maneras, se puede hacer una asamblea virtual y remover al administrador. En el reglamento dice qué mayoría se necesita para remover al administrador, para sacarse de encima ese mal administrador. En general, los reglamentos dicen 2/3 del total. Hay reglamentos que no dicen eso, no dicen nada. Entonces tenemos que atender a la mayoría general que habla el Código Civil y Comercial, que es de la mitad más 1 de todo el consorcio. Y me dirán, sí, pero no va nadie a la... Bueno, ya vamos a ver las asambleas ahora en un ratito. Hay manera de que los ausentes voten. De todas formas, aprovecho y digo, recomiendo ir a las asambleas, porque en general mucha gente no va a las asambleas, después protesta. Mirá lo que decidieron en la asamblea, qué manga de indolentes, qué manga de, por decirlo en lenguaje más o menos bien, ¿no? Mirá lo que fueron a decidir. Bueno, andá a la asamblea, hacete escuchar, no andes por los pasillos rodeando, ¿viste? El administrador tiene que tener buena relación con el personal del edificio. Tiene que tener buena relación. Buena relación no es ni tener amistad. Amistad puede tener, pero después de la hora de trabajo. Buena relación es una relación aceitada. No es amistad dentro del horario de trabajo ni complicidad. Y en algunos casos las hay. Así que tienen que llevar el seguro, los seguros del edificio, el seguro integral que tiene que abarcar el seguro de incendio, el seguro de vida de los encargados, la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, importantísimo. Todos los empleados tienen que tener ART.
tiene que tener el seguro de los ascensores, del uso de los ascensores. Tiene que estar todo el mundo asegurado. Tiene que tener el seguro de responsabilidad civil hacia terceros, que abarca a todo el mundo que no es propietario en el edificio. Todo lo que le pueda pasar dentro del edificio o pasando por debajo de los balcones, todo eso lo cubre el seguro. Y hay manera de hacer que también estén cubiertos los propietarios. Pero estas cosas así tan finitas las explicamos en la diplomatura de propiedad horizontal que tenemos en el colegio y la Universidad de Belgrano en conjunto, o en los cursos de administradores de consorcio, porque acá no nos va a dar tiempo de hilar tan fino, pero es importante el seguro de responsabilidad civil, por ejemplo. Yo siempre cuento lo que pasó por la calle Rivadavia, por la avenida Rivadavia, una vez que cayó un perro de un balcón de un edificio y justo mató a una persona que pasaba por debajo. El perro cayó sobre la cabeza de la persona, mató a la persona, y una persona que iba por la vereda de enfrente de la avenida Rivadavia, por ahí por el barrio de Flores, cerca de Donato Álvarez, miró eso, vio y quiso correr a socorrer a la persona que se cayó por el tema de que el perro lo cayó encima. Cuando cruzaba la calle, lo mató un colectivo. Y no solamente pasó esto. Una persona que venía caminando vio esos dos accidentes y le dio un infarto y murió también. 3 personas murieron a consecuencia de una acción sucedida en un consorcio de propietarios. Miren si el consorcio ese tendría que haber pagado las 3 indemnizaciones de vida de esas 3 personas, jóvenes, a quienes les pasó eso. Por eso es Doctor, importantísimo. Sí. Si me permite, pongo en pantalla la nota porque la tenemos, como para que vean. Sí, sí. Así que fíjense si no es importante el seguro de responsabilidad civil. Tiene que asegurar el administrador, tiene que asegurar todo el edificio. Y así, tantas otras obligaciones que hemos leído en este artículo, que tienen que ver con el administrador. Ya dijimos cómo lo removemos, cómo se puede remover, y bueno, es importante saber que un consorcio no está atado a un administrador. Lo pueden remover. Pero para eso, ¿saben qué necesitamos? Consenso. Y generalmente los argentinos somos individualistas. No se conocen en los edificios los vecinos. Y es muy difícil llegar a las mayorías que se necesitan. Entonces, a ver, pónganse cada uno el pantalón de dueño y defienda su propiedad, porque no van a ir de afuera a defenderlo, Lo tienen que defender los propios vecinos, los propios dueños de los edificios. ¿Qué otra pregunta tenés, Marina? Nos preguntan, ¿puede un administrador decidir entregar la vivienda al encargado en una asamblea? Y si pasado el plazo para impugnar, los consorcistas no lo hicieran, ¿esta decisión quedaría firme? Entregar la vivienda a un encargado. Sí. No entiendo bien la pregunta, pero el administrador no decide. El administrador cumple órdenes. ¿Quién le da las órdenes al administrador? La asamblea le da las órdenes al administrador. Y ya lo vamos a ver ahora que pasemos justamente a hablar de asambleas. La vivienda del encargado se le da
si se contrata al encargado con vivienda. Si se contrata sin vivienda, y no se le dará la vivienda. Y ahí viene la discusión entre los doctrinarios, los que son muy acérrimos, muy absolutistas, por decirlo de alguna manera. Dicen, no, la vivienda del encargado, si no se usa como vivienda del encargado, tiene que estar cerrada y no se puede tocar más. Y yo digo que esto no es así. Y parte de la doctrina dice lo mismo, y parte de la doctrina, los que son más, digamos, como decía antes, dicen no. Si no vive el portero, no vive nadie. Pero esto es un ataque directo al derecho de propiedad que está amparado por la Constitución Nacional. ¿Por qué voy a tener que tener la vivienda del encargado cerrada si no tengo encargado, por ejemplo? O si el encargado mío está contratado sin vivienda, porque no quiso vivienda, va y viene de su casa. Si tiene vivienda, sí, tiene que vivir en la vivienda de la portería. Tiene que pernoctar en la vivienda. No es que tiene la vivienda de la portería y va a dormir una noche porque, claro, se puso en pareja con la del cuarto C y ahora duerme en el departamento de la del cuarto C. No es así. En todo caso, la del cuarto C que se vaya a la portería a dormir, pero el encargado tiene que estar en la portería, no durmiendo en los distintos departamentos del edificio, muchachos. Así que, ¿tenés alguna otra pregunta, Marina? Sí. Tenemos, por ejemplo, discriminación de expensas, ordinarias y extraordinarias. Sí. Bueno, justamente. Principalmente lo que quieren saber es cómo pueden hacer para que el administrador discrimine la liquidación, cuando es una mala liquidación, para que discrimine realmente los gastos. Claro. Mirá, el administrador tiene que poner como expensa ordinaria las de gasto habitual del mantenimiento del edificio. Una expensa que no es habitual su gasto, eso podría ser una expensa extraordinaria. Por ejemplo, si le tenés que pagar la indemnización a un encargado de edificio porque lo despediste o porque te ganó un juicio, le ganó un juicio al consorcio. Ese pago de esa indemnización no es habitual, porque no todos los meses se paga una indemnización de un personal que el consorcio echó. Así que esa expensa es extraordinaria. Y esto tiene mucho que ver con los inquilinos y demás, porque generalmente en los contratos y la ley de alquileres, los artículos del código que tienen que ver con los alquileres, dicen que los inquilinos o locatarios tienen que pagar las expensas ordinarias, no así las extraordinarias. Otra expensa extraordinaria, por ejemplo, es algo que le dé más valor al departamento, por ejemplo, ¿no? Ponerle, no sé, mármol a la entrada del edificio, no sé, hermosear todas las partes comunes del edificio, crear un Zoom en el edificio, ponerle una pileta, es decir, estas cosas que pueden decidir los propietarios respetando las normas que indiquen la manera de decidir eso. Pero esas son cosas que le dan más valor al edificio. Entonces el inquilino no tiene por qué pagar ese gasto que va a redundar en un beneficio exclusivamente para el propietario del edificio. Prepara alguna otra pregunta, Marina, y después pasamos a las asambleas, ¿sale? Así que prepara el artículo de las asambleas. Sí, Marina. Bien. En caso de una sentencia que condena al consorcio a pagar por daños y perjuicios una suma muy importante al consorcista que ganó el juicio. Salvo el fondo de reserva que no alcanza, el consorcio no tiene bienes.
¿Se puede ejecutar a los copropietarios? Sí, el acreedor va a poder ir contra alguno de los propietarios. No es habitual y lleva una serie de pasos importantísimos que, como decíamos antes, no tenemos tiempo de enumerar todo eso, pero evidentemente sí se puede, porque los consorcistas tienen su responsabilidad, también con sus bienes. Y el consorcio es responsable también con los bienes del consorcio, porque los consorcios también tienen bienes. Esa persona jurídica también tiene bienes. Pero esto es una cuestión muy de laboratorio, entonces como hay mucha gente que no es abogada, digamos, lo decimos así muy, muy por encima, como para que se tenga la idea, de eso. Así que sí, a tener cuidado y a cumplir, ¿no? A cumplir. Por eso es bueno tener un fondo de reserva bien administrado por el administrador, ¿eh? Y es bueno que todos cumplan, y es bueno que se paguen las expensas, porque a veces ocurren cosas que no son previstas. Vamos al tema de las asambleas. Sale, si tenés el artículo por ahí. Bueno, capítulo 5, asambleas, artículo 2058, facultades de la asamblea. La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver: a. Las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal. B. Las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de estos o por quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto. C. Las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal de consorcio. D. Las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios, si lo hubiere. Bien. Entonces, ya venimos hablando bastante, ¿no? De las asambleas, que dijimos que las debe citar el administrador cada vez que la ley le indica que tiene que citarlas, o cuando un grupo del 5% de propietarios se lo pide al administrador, ¿eh? Tiene que citarla el administrador, la asamblea, y la gente se tiene que reunir. No se tiene que quedar mirando el partido o la novela de las 21 que antes ponían en Canal 13. Hay que bajar a la asamblea, hay que ser responsable. En la asamblea se decide el destino del edificio. La asamblea decide un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, ahí es donde hay que hacerse escuchar. Hay mucha gente que dice, no voy a la asamblea porque se gritan, se insultan. Sí, en la asamblea hasta se pegan. Pero estos son barbaridades que permiten hacer los malos administradores, porque donde hay disturbio en una asamblea se llama a la policía, y la policía vendrá y actuará como debe actuar. Porque es un ámbito en donde se debe mantener el respeto, de la gente. No se debe aprovechar la asamblea para faltarse el respeto, como se hace muchas veces. En la asamblea se debe poder hablar, se debe escuchar, se debe deliberar, se debe tomar decisiones. Tiene que estar el secretario de actas que vaya anotando todo lo que va sucediendo en la asamblea, en el libro de actas, que tiene que estar rubricado, en el registro de la propiedad inmueble, si es la capital, o en una escribanía, si es la provincia. Tiene que redactar justamente el acta, tiene que ir pasando punto por punto, deliberando y votando,
Y eso que la asamblea decide es obligatorio después para todos los que formaron parte de esa asamblea y para todos los que forman parte del consejo de del edificio, del consorcio. Es obligatorio lo decidido por la asamblea. Si la asamblea no fue anulada por alguno de los propietarios. Porque la asamblea se puede anular por diversos motivos. Se puede pedir la nulidad de la asamblea. Hay 30 días después de la celebración de la asamblea para pedir la nulidad. Entonces, si a vos te parece que por algo la asamblea es nula, visita a tu abogado, le contás y el abogado te va a decir, sí, esto es nulo por tal cosa o tal otra, hay que iniciar todo el trámite para lograr la nulidad. Si pasan 30 días de la celebración de la asamblea, chao, estás en el horno, perdiste, porque el Código Civil te da 30 días para impugnar la asamblea. Y la pueden impugnar los propietarios. Mucha gente dice, el administrador nos amenaza con que va a impugnar la asamblea. ¿Qué va a impugnar? Si no es propietario. Ahora, distinto es si es un administrador que además es propietario de una unidad en el edificio. Ahí sí la puede impugnar, no como administrador, sino como propietario. ¿Pero qué me habla de un administrador profesional que dice, no, nos amenaza con que va a impugnar la asamblea? No puede impugnar nada si él no es propietario. Él tiene la obligación de hacer la asamblea, él tiene la obligación de saber hacer la asamblea, tiene la obligación de saber con qué cantidad de presentes puede la asamblea tomar decisiones o puede simplemente hacer propuestas. Si hay menos de la mitad más uno de los propietarios, contados de dos maneras, cantidad de unidades y puntos porcentuales. Si hay menos, él tiene que, dentro de los 15 días de celebrada la asamblea, tiene que mandarle a los ausentes una comunicación diciéndole cuáles son las propuestas que la asamblea votó. Porque lo que se vota, si no está esa mitad más uno, o si no está la mayoría que el reglamento pide para ese determinado punto, eso es una propuesta que se le va a notificar a los ausentes. Y los ausentes a la asamblea tienen 15 días para votar eso. ¿Afirmativo o negativamente? Si votan afirmativo, se suma a los votos afirmativos. Y viceversa. Y si no votan, también se suma a los votos afirmativos. Pero los ausentes ahora tienen derecho a saber lo que se propone en las asambleas y tienen derecho a poder expresar su voto. La asamblea es muy importante en el edificio, en el consorcio. Hay decisiones que pueden tomarse sin asamblea. Por ejemplo, una decisión que sea escrita en un acta, por ejemplo, en una hoja, y firmada por la totalidad de los propietarios. La firma la totalidad de los propietarios, esa decisión plasmada en un documento, no se necesita asamblea. El consorcio puede decidir cosas por unanimidad fuera de las asambleas. Puede decidir cosas fuera de las asambleas. Y en una de las preguntas de Marina hablaban de la autoconvocatoria. Claro, esto significa que si el administrador no convoca asamblea por algo, porque no quiere o lo que fuera, lo puede hacer el propio consorcio. Se tiene que poner de acuerdo 2/3 del edificio y hacer una autoconvocatoria a asamblea. Por eso la política es tan importante en el edificio. Ir a tocar timbre, ir a decirle a los propietarios, che, mirá, tenemos que hacer una asamblea para esto, y se la pedimos al administrador y no la convoca. Pero claro, si nadie se va a tocar timbre entre sí,
nadie se conoce, se miran con recelo y no hay esa vecindad que tiene que haber, porque se comparte el mismo techo, ¿eh? Se comparte el mismo techo. Hay que ser más tolerantes y yo diría más cercanos a los vecinos, porque es el único, por decirlo de alguna manera, affectio societatis, aunque no es esto, no es esto porque el consorcio no es una sociedad, pero es lo único que los propietarios tienen en común, el hecho de mantener en buen estado el edificio donde viven. A pesar de que siempre en algunos edificios está el loquito entre comillas, ¿no? Que va y rompe la puerta de los ascensores, o que patea el vidrio de entrada del edificio, o que rompe el vidrio de la puerta del edificio, o que molesta al resto de los vecinos. Bueno, esto da para otra charla, ¿no? La cuestión de las actitudes de los propietarios. ¿Qué otra pregunta tenés, Marina? Bien, tenemos. ¿En qué domicilio está obligado el administrador a notificar el llamado a asamblea? ¿Puede notificar en un domicilio alternativo o no está obligado a hacerlo? Mirá, el administrador tiene la obligación de tener un registro de propietarios, un libro de registro de propietarios. Ahí figura los propietarios de cada departamento. Si lo lleva al día el administrador, tendrá el nombre del propietario de cada unidad y la dirección, que generalmente es el mismo departamento del edificio, salvo que el propietario le haya notificado al administrador: yo quiero que todas las notificaciones que me lleguen del consorcio me lleguen a tal otra dirección, no al departamento del edificio, porque yo me mudé o por, no sé, por X motivo. Entonces, las notificaciones son válidas cuando se hacen a la unidad funcional o al lugar donde el propietario le haya informado al administrador que tiene su asiento principal, el asiento principal de sus negocios o su domicilio real, ¿no? Sí, vamos a otra pregunta, Marina. ¿Puede el administrador negarle al Consejo de Propietarios los correos electrónicos de los consorcistas cuando el consorcio se encuentra en otra ciudad, caso de edificio de vacaciones, alegando que son privados cuando es la única manera de lograr la comunicación viviendo los consorcistas en distintas ciudades? El administrador no se puede negar a nada que esté dentro del marco de sus obligaciones como administrador. Si el consorcio le da la orden de suministrar a todo el mundo la dirección electrónica de todos los demás propietarios, él lo tiene que cumplir. No tiene que decir, no, porque por tratarse de una ciudad alejada, no le voy a dar los emails de... No. A ver, el administrador cumple mandas, porque la relación que hay entre el consorcio de propietarios y el administrador es una relación de mandato que está regida por el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, el administrador recibe mandas. Si el consorcio a través de la asamblea le manda a que le informe a todos los propietarios la dirección de correo electrónico de todos los propietarios, él lo tiene que hacer. Fíjate si hay alguna otra pregunta, Marina, y vamos preparando otro artículo, Ale, para después de Marina. Sí. Sí. A partir de la modificación del Código Civil y Comercial, ante la coalición entre los reglamentos viejos y normas del Código, ¿cuál prevalece? Prevalecen las normas del código siempre y cuando el código no diga que en ese caso en particular prevalece lo que diga el reglamento. Por ejemplo, el código dice,
se necesita X cantidad de votos, salvo que el código, que el reglamento exprese otra cosa. Entonces, siempre la ley mayor prevalece sobre la ley menor. Es la famosa pirámide, ¿no?, que estudiamos cuando hacemos la carrera de abogados. Sí, Ale, vamos al siguiente artículo. El artículo 2059 es el que habla de convocatoria y quórum. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Ven que fuimos hablando de todos estos temas desde hace un ratito, y dijimos, lo que no dijimos es, hasta ahora, lo de que los puntos que se van a tratar, los temas que se van a tratar en la asamblea, tienen que figurar en el orden del día. Tienen que figurar en el orden del día. No se pueden tratar temas que no estén prefijados en la citación a asamblea. Salvo, dice el artículo, salvo que esté presente la totalidad de los propietarios. Y ahí sí se pueden introducir nuevos temas, porque si está la totalidad de los propietarios, quiere decir que está el dueño del edificio. ¿Y quién decide? El dueño. ¿Quién le va a decir al dueño, no trates ese tema porque no está en el orden del día? ¿El administrador? No. Si están todos presentes, pueden tratar los temas que quieran. Y son válidos. Fíjense qué importante es ir a la asamblea del edificio, ¿no? Qué importante es ir a la asamblea del edificio. Bueno, el tema de las asambleas virtuales es una discusión muy grande que hay ahora. Y están habilitadas las asambleas virtuales. Se pueden realizar asambleas virtuales, muchachos. Administradores que no la quieren hacer, tienen que hacer asamblea virtual si se lo pide el consorcio como corresponde. Se pueden hacer asambleas mixtas. Se está autorizando el uso de, por ejemplo, las terrazas de los edificios. A ver, hagan asambleas, no duerman la siesta. Se lo digo a los malos administradores. Se puede hacer una asamblea mixta, que parte de la gente esté virtualmente y parte de la gente esté, no sé, en la terraza del edificio con su barbijo, con la distancia social obligatoria, con todos los temas sanitarios cumplidos. Se puede, ¿eh? Se puede. Y es bueno esto. Y esto del tema de las asambleas virtuales tiene que seguir usándose. Post pandemia, una vez que termine todo esto, se tiene que seguir usando, porque le da la posibilidad al dueño del departamento que vive en España, por ejemplo, de participar en la asamblea del edificio. Miren qué importante que es esto. O le da la posibilidad al dueño de un departamento que tiene alquilado de participar en la asamblea, porque por ahí el departamento está en el centro y el tipo vive, no sé, en Berazategui o en Castelar y dice, no me voy a ir hasta el centro para ir a la asamblea. El tipo prende la computadora y está en la asamblea, miren qué fácil. Y todo lo que es fácil para los consorcistas es muy bueno para los buenos administradores y muy malo para los malos administradores. Anda preparando otra pregunta, Marina. Así en estos últimos minutos le vamos dando
cabida a las preguntas. Sé que falta el Consejo de Propietarios, y ahora le voy a pedir a Ale que vaya preparando el artículo, así lo leemos y hacemos un pequeño comentario, porque ya no quedan muchos minutos. Tengo una pregunta que por ahí puede ayudar a ser contestada con esos artículos. Sí. Bien. Un edificio nuevo que se comenzó a habitar en junio de 2019. Administrador apuesta por la constructora, no convoca asamblea, invocando que no se ha ocupado el 50% de unidades aún. ¿Cómo se puede exigir? Indique la cantidad de unidades habitadas y convoque asamblea. La constructora es propietaria de más del 50% de las unidades. ¿Cómo lograr quórum para tomar decisiones aún en contra de la constructora? Aún no se convocó a primera asamblea. ¿Se puede conformar ad hoc un consejo de propietarios? Dijimos que la primera asamblea se tiene que hacer dentro de los 90 días de los 2 años de inscripto el reglamento. Esa pregunta dice que ese reglamento todavía no tiene 2 años de inscripto. Entonces, dijimos también que la primera asamblea, si no es en esa oportunidad, se puede hacer cuando esté ocupada la mitad del consorcio. Y ahí dice que la constructora es dueña del 50%. Quiere decir que el otro 50% ya está vendido. Vendido significa ocupado, estén o no viviendo en el departamento. Entonces, creo que ese edificio en particular está en condiciones de exigirle al nuevo administrador, al administrador que tienen, que convoque asamblea, porque tienen ocupada el 50% de las unidades. Y si no lo hace, denúncienlo en el registro público de administradores de consorcios, si esto es en la capital federal. Denúncienlo en el registro público de administradores. Su abogado, el abogado de confianza de cada uno, sabe cómo denunciar al administrador en el registro público. Y se lo va a decir a los clientes, a los consorcistas que lo vayan a consultar. Entonces, sepan que si el administrador no cumple con sus obligaciones, se está exponiendo a que le hagan una denuncia en el registro público de administradores de consorcio, que tienen sanciones fuertes, sanciones gordas, gruesas, por decirlo de alguna manera. Las multas son voluminosas. Se puede hasta suspender o excluir de la matrícula al administrador, de acuerdo a la gravedad de las faltas. Ale va a poner en pantalla, si lo tenés ahora, lo pones ahora, Ale, una planilla donde ustedes van a poder leer cuáles son los puntos fundamentales que se pueden denunciar en el registro público de administradores de consorcio ante la falta cometida por un administrador, ante la falta de, ahí está, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones del administrador. Vean cuántas cosas pueden denunciar en el registro público de administradores de consorcio. Esto es así. Le doy tiempo para que la lean. Bien. De paso tomo un poco de agua. Bueno, hace 1:20 que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar 10 minutitos más. Vamos a responder una pregunta más, y te pido, Ale, que prepares el artículo del Consejo de Propietarios. ¿Qué pregunta tenés, Marina? Nos piden la responsabilidad del administrador por prescripción de periodos por expensas atrasadas de un propietario y cómo se regula la inacción de iniciar la vía judicial. Bueno, justamente, uno de los incisos del artículo de las obligaciones del administrador es que tiene que cumplir, que tiene que cobrar expensas, tiene que liquidar las expensas, tiene que hacer la liquidación y tiene que procurar
su cobro. Esto significa que donde ve que haya un moroso, tiene que iniciar el juicio, tiene que iniciar el reclamo. Generalmente se hace extrajudicialmente. Y si no se logra nada, hay que iniciar el juicio ejecutivo. Es una obligación del administrador. Está obligado a hacerlo. Si no lo hace, hay que denunciarlo. Si es en capital, en el registro de administradores de consorcio. Si es en la provincia, tendrán que removerlo a ese señor. Y si quieren, pueden hacerle un juicio por daños y perjuicios, porque evidentemente, si dejó pasar, y ojo que esto es importante lo que voy a decir, si dejó pasar más de 2 años de la deuda, está prescribiendo esa deuda. La deuda de expensas prescribe ahora a los 2 años. Si hay un propietario que adeuda 2 años y 3 meses, los 3 meses primeros ya no los debe más. Se pueden deber solamente 2 años. En medida que van pasando los periodos, van prescribiendo los periodos primeros. Así que fíjense que ya no es más de 5 años como era antes, ¿eh? Hay que apurar al administrador a que cobre las expensas. Y eso son cosas que tiene que controlar el Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios es fundamental tenerlo. No es obligatorio como vamos a leer ahora en el artículo, pero es fundamental tenerlo, porque así hay gente sana, honesta en el edificio, que se va a encargar de controlar al administrador. Vamos a leer así todo seguido el artículo del Consejo de Propietarios. ¿Sale? Capítulo 6, Consejo de Propietarios, artículo 2064, atribuciones. La Asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios con las siguientes atribuciones. A. Convocar a la Asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. B. Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio. C. Autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. D. Ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a la Asamblea, si el cargo está vacante, dentro de los 30 días de producida la vacancia. Excepto en los casos indicados en este artículo, el Consejo de Propietarios no sustituye al administrador ni puede cumplir con sus obligaciones. Bueno, todas estas son obligaciones del Consejo de Propietarios y que hay que cumplirlas si se es miembro del Consejo de Propietarios. Fíjense que para ser miembro del Consejo de Propietarios se necesita ser primero ¿qué? Propietario. Ya lo dice el Código Civil y Comercial. Terminó eso de que mi nuera puede ser miembro del consejo, el dueño soy yo, pero mi nuera es la que sabe, quiero que sea mi nuera. No. La nuera no puede ser miembro, salvo que lo elijan al suegro como miembro del Consejo de Propietarios y el suegro le haga un poder a la nuera para que lo represente con voz y voto en el Consejo de Propietarios. Ahí sí, un tercero que no es propietario puede ser miembro del Consejo de Propietarios. Y fíjense cuántas obligaciones tiene. Controlar el aspecto económico y financiero del edificio, esto es importantísimo. El Consejo tiene que velar y cuidar y controlar que el administrador pague las obligaciones económicas del consorcio. Hay administradores que dejan de pagar las cargas sociales 2, 3, 4 años. Nadie se da cuenta, el Consejo no controla y viene un juicio de la AFIP o viene un juicio del ANSES o de cualquier otro organismo reclamando 4 años de obligaciones impagas. Y el Consejo que durmió la siesta esos 4 años. Clara situación de responsabilidad del Consejo de Propietarios. Tiene que controlar que el administrador pague. Si no, van a ser responsables ellos de los daños que le cause al consorcio la falta de control. Ahora es una obligación legal. Por eso decía antes, si vas a cumplir con la ley,
no tengas miedo de ser miembro del Consejo de Propietarios. Ahora, si vos vas a ir al Consejo de Propietarios para saber que vas a hacer tu negocio, haciéndote amigote del mal administrador, para que te pague los arreglos y la decoración de tu casa, ahí sí te vas a ver enfrentado a una responsabilidad que te va a afectar económicamente. Así que, lo mismo que esos que van al consejo, yo soy el presidente del consorcio. ¿Presidente de qué? No existe el cargo de presidente del consejo de propietarios. Hay muchos que forman parte del consejo y están a los gritos en los pasillos, gritándole a uno, al otro, decidiendo un montón de cosas. Gente que necesita esa porción de poder que no puede ejercer en los lugares donde trabajan, ni siquiera en la casa le dan bolilla. Entonces, desarrollan ese poder en los pasillos del edificio, como miembros del consejo de propietarios. Vamos a alguna preguntita más, Marina, si tenés por ahí. Sí. Lo que recauda para reponer el fondo de reserva, ¿es extraordinario u ordinario? Bueno, el fondo de reserva es una expensa extraordinaria porque eso forma parte eso es propiedad del consorcio, de los consorcistas. Entonces, ese fondo de reserva no tiene por qué abonarlo los inquilinos, supuestamente. Entonces, no sería un gasto ordinario, no estaría dentro del gasto ordinario de la liquidación de expensas. Vamos a la última pregunta, Marina. Y le pido a Ale que no para hacer preguntas, sino para que puedan tener oportunidad de ver algunas cosas que publicamos. Poné el Twitter mío, que ahí a veces publicamos cosas que tienen que ver con los consorcios, novedades que van saliendo y demás. Nosotros las publicamos ahí. Lo mismo que en la página todoconsorcios.com.ar también ponemos legislación, ponemos las novedades. Le digo a la gente que esté interesada en el tema de propiedad horizontal, ¿no? Así que vamos a la última pregunta, Marina. Bien. ¿Qué medidas interrumpen la prescripción de la deuda por expensas? Y la prescripción de la deuda por expensas la interrumpen las medidas de interrupción de la prescripción en general, es decir, un reclamo, una carta documento, una mediación, porque ahora también se puede hacer optativamente mediación para cobrar las expensas. Y no nos olvidemos que es importantísimo ver uno de los artículos del código, que no lo vamos a poner, pero lo voy a comentar porque ya estamos sobre el tiempo que habíamos pensado que iba a durar esta charla. El certificado de deuda de expensas tiene que estar aprobado por el Consejo de Propietarios en aquellos edificios a donde lo haya, a donde haya Consejo de Propietarios. Entonces, si ese certificado de deuda en un consorcio donde hay Consejo de Propietarios no está aprobado con la firma de los miembros del Consejo de Propietarios, no se puede ejecutar la expensa. Tiene que estar aprobado. A mí no me gusta esto, porque trae muchos inconvenientes. Por ejemplo, si el ejecutado va a ser o es un amigo de los miembros del Consejo de Propietarios, dice, no los queremos, no lo vamos a firmar, o ponen la excusa, no, sí, la semana que viene, la otra. Nunca se conforma el documento necesario y hábil para ser ejecutado. Trae consecuencias que en otro momento las vamos a charlar. Bueno, Marina Yamurri, la organizadora de todo esto, muchas gracias a Alejandra Párez, muchas gracias a la gente de institutos y comisiones,
del colegio, muchas gracias a la gente de prensa, a todos los empleados en general que colaboraron con toda esta transmisión. Les recuerdo que el martes próximo a las 11 de la mañana va a estar la doctora Nelly Díaz con otro tema muy importante de propiedad horizontal. Si se quieren inscribir, ya saben que lo pueden hacer en el área de institutos y comisiones del colegio para la próxima sesión de este mismo foro de iniciación profesional. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar en 2 o 3 semanas en este mismo ámbito del foro de iniciación profesional. Hasta cualquier momentito y muchas gracias. Muchas gracias a todos.